Hola, hola, hola chicos, ¿qué tal? Estamos en un podcast de español para él y para ella. Estoy con Estefan y con Lee. Si queréis saludar, chicos. Hola. Y, Hola, yo soy Estefan. Ya he hecho el primer podcast. Este es el podcast de nivel más avanzado. aquí lo Continúa, tenemos. Aidan. Y bueno, hoy el tema a tratar, que creo que es uno más interesante y que últimamente está en internet por todos lados, es la inteligencia artificial, cómo funciona, para qué sirve, qué pasará, un poquito de ese tema en general. ¿Vosotros qué pensáis, chicos, sobre la inteligencia artificial? Pues yo creo que la inteligencia artificial es algo que de hecho ya existe hace muchos años, pero se ha estado desarrollando más últimamente, porque ya hay algunas funciones, como cuando buscas en Google los algoritmos para encontrar la información que quieres, o cuando entras en YouTube analiza tus gustos y te recomienda lo que cree que más te va a gustar, además con mucha precisión. Pero últimamente creo que se está trabajando más y está llegando a un nivel que parece impensable, que parece ciencia ficción. Entonces, ¿Cierto? creo que es como el siguiente avance tecnológico, probablemente, en mi opinión, el más grande de la historia, y va a ser más rápido que nunca todo, eso creo. Que como pasos agigantados, ¿no? Muy rápido, muy deprisa. Sí, especialmente porque pienso que eh, ya o muy pronto va a ser una herramienta que va a ayudarnos a ir más rápido, es decir, nos ayuda a encontrar información, a resolver problemas, va a hacer que podamos avanzar más rápido, va a ser algo que va, como tú has dicho, impulsar todo a pasos agigantadísimos. Ujú. Hasta hace 2 años, el conocimiento que tenía hacia ella siempre había sido como el motor que nos proporciona, por ejemplo, para un videojuego, pues múltiples respuestas y reacciones, pero actualmente parece que la inteligencia artificial abarca mucho más de eso y sinceramente, como vosotros decís, es un tema que impacta, ¿no? Ujú. Impacta muchísimo. Ahora que sacas el tema, Lee, del arte, también últimamente se ha sabido que hace mucha competición la inteligencia artificial sobre contra artistas, como por así decirlo, de antiguos, como trabajos a mano. Y la gente como que está muy diversificada en dos grupos, quizás tres, yo conozco dos, en el que unos están muy agradecidos de que la inteligencia artificial o la IA, también conocida, le hace las cosas muy sencillas, es capaz de copiar incluso estilos de artistas únicos. Y hay otra parte que obviamente, justo lo que he dicho anterior, también está en contra porque roba el trabajo, ¿no? Por así decirlo. ¿Vosotros qué pensáis de esa parte? Es una pregunta interesante porque justamente en el podcast individual nuestro habíamos tratado el tema de qué es el arte, ¿Cierto? ¿no? Ujú. Entonces, viene muy bien que lo escuchéis para que podáis guiaros un poco sobre este tema cuando respondamos esta pregunta y animar que vayan a escuchar. Respecto a esta pregunta, mi respuesta es un poco difícil de concretar porque podría decir es una buena herramienta, ¿no? Pero también está el tema que has dicho antes, ¿Te que asusta, no? estamos entrando en el terreno de que robe el trabajo de otros, ¿no? Ujú. Pero a nivel personal yo diría que lo enfocaría más como una herramienta de trabajo. Esto me recuerda a hace unos años cuando salieron las herramientas como Photoshop y Illustrator y herramientas digitales para el arte y ya no era solo pintada a mano y también hubo en su momento, Polémica, ¿no? sí, polémica, como diciendo, entonces la técnica que tienes es tuya o es porque las herramientas que hay te ayudan a... Entonces, Ujú. lo que te digo, yo personalmente lo enfocaría a utilizarlo como una herramienta más. Algo que ayuda, pero no que te quite el trabajo, ¿no? Claro, Entiendo. desde mi punto de vista del uso que yo le daría. Ujú. Ya luego cada uno, tú sabes que Sí, por supuesto, aquí libre albedrío, ¿no? Cada uno puede sí, hacer lo que quiera y el resultado ya se que, verá más tarde. sí, que de hecho de ahí viene.
el debate, ¿no? Siempre viene el debate de no de lo que es, sino de cómo se emplea muchas Ujú. veces. Si es trampa o no es trampa, ¿no? También. ¿Tú Es- qué piensas, Estefan, sobre sobre esta pregunta? Yo creo que si es posible que quite trabajos, lo terminará haciendo tarde o temprano, Ujú. como pasa en todo. Es decir, hace mucho tiempo cuando había fábricas y tenían que haber personas que hiciesen el proceso, pues en cuanto se pudo usar máquinas, y era más barato si usa máquinas. Luego con cajeros de supermercados. Luego hay traductores automáticos, como el traductor de Google, que puede traducir textos, incluso voz. Todavía no es perfecto, pero cuando sea mejor, se usará más y si puede sustituir a personas, lo hará. Y creo que va a ser inevitable que sea así con todo. Entonces, yo no creo que esté mal, porque una cosa es que quite trabajos, pero otra cosa es decir que una persona no va a tener trabajo por culpa de eso. Puede Ujú. ayudarlo, puede ayudarse de eso para su trabajo o puede, digamos, evolucionar, adaptarse y hacer algo más allá. Por ejemplo, ahora mismo con ChatGPT puedes tomarlo como si fuese un profesor y te puede explicar muchas cosas del idioma. No es perfecto, pero te ayuda a encontrar información, dudas que tengas y más adelante probablemente será casi tan bueno como un profesor de carne y hueso. Y no creo que haya nada de malo con eso. Simplemente hay que adaptarse y aunque no quieras, en el futuro, todo lo que pueda tomar el control, lo que es la tecnología, seguramente lo hará. ¿Creéis que esto sucederá un poco como ya sucedió antes muchas veces, como habéis dicho? La inteligencia artificial ahora es algo nuevo, entre comillas. Como habíamos dicho antes, había algoritmos, había este tipo de inteligencia quizás más primitiva, entre comillas. Por ejemplo, los algoritmos de Google, YouTube, bueno, todos estos buscadores. ¿Creéis que en un futuro, no muy lejano, por cierto, la humanidad gire en torno a inteligencias artificiales? ¿Todos los trabajos tengan algo que ver con ellas? ¿O simplemente tendrán su campo y dejarán y el resto estará aparte? Como que no tocará mucho, no se implementará mucho en estas empresas o tipo de estilos de trabajo. Mm, Esta pregunta me recuerda a un debate que hace unos días tuve con un amigo que iba dirigido más en respecto a la tecnología sustituirá a las personas, ¿sabes? Ujú. Bastante. Ujú. Pero, mm, pero pienso que estoy de acuerdo como dice Estefan, ¿no? Como la tecnología tendrá que sustituir a lo que tenga que sustituir, pero pienso que durante este proceso, más que ponernos en contra o decir no lo vayamos a utilizar Como o tal, invalidarlo, ¿no? claro, como invalidarlo, deberíamos de darle un uso de herramienta, más bien, Ujú. porque como tú dices, antes procesos artesanales que se hacía a mano, actualmente se hace con máquina. Pero obviamente estas máquinas de momento actualmente no pueden trabajar solas y hay muchas personas que están manejándolas, ¿no? Por ejemplo, técnicos de maquinaria y etcétera, ¿no? Entonces yo diría que mientras podamos en este tiempo que también aprovechemos a aprender qué uso le podamos dar, ¿no? Porque quién sabe, a lo mejor esta toma de decisión de utilizarlo como herramienta, a lo mejor nos abre nuevas puertas, nuevos oficios y nuevos trabajos y cosas así, ¿no? Sí, horizontes que no habíamos visto o imaginar antes, ¿no? Claro, Ujú. también hay que tener en cuenta por ejemplo, los humanos, ¿por qué hemos creado tanta tecnología? Se supone que es para facilitar la vida de los humanos y ayudarnos, ¿no? Por supuesto, En una todos los herramienta. campos. Ujú. Exacto. Entonces, deberíamos de enfocarlo de esa manera y no ponernos tan como diciendo, no, es que ahora la inteligencia artificial
nos va a robar todo el trabajo, ¿no? No hace falta ser tan negativo con algo que nos puede dar alas, ¿no? Por así Es- decirlo. Nos puede llevar a sitios, ahora mismo no se me ocurre hasta dónde, creo que no hay límite, pero bueno, y la opinión de Stefan, ¿cuál sería al respecto de esto? Al final, Respecto sobre exactamente qué me refrescas la memoria. sobre el... Pues me pillas un poquito con la espada en la pared. No recuerdo muy bien el inicio de la pregunta, era algo más la- bien... si me Sí, permitís, por supuesto, lo recuerdo yo, que era sobre pues la inteligencia artificial, hasta qué punto se iba a llegar, sobre si eso es. sustituiría o no al trabajo humano. Si giraría en torno Ah, ya lo la mayoría recuerdo, de la sí, sí. humanidad. Ujú. Y sobre, por ejemplo, podría llegar a aplicarse a todo o estará más limitado a algunos campos. Eso es. Ya me acuerdo, pues yo creo que en prácticamente todo, absolutamente todo, puede llegar a aplicarse tomando más o menos parte en eso, pero incluso en cosas como deporte, por ejemplo, te puede ayudar a crear estrategias de deportes de equipo o a ver si alguien ha hecho un movimiento que no es correcto, a analizar jugadas. Es decir, yo creo que en casi todo, incluso lo que es como más puramente físico, creo que en todo se puede incluir de algún modo y se buscarán las formas de hacerlo. Porque al final lo que se está haciendo últimamente con la inteligencia artificial es que más que simplemente algo que busca datos, es que se convierte en algo que piensa y actúa como una persona y se está consiguiendo más y más. Entonces, cuando pueda hacer unas funciones más similares a una persona, se podrá aplicar a prácticamente cualquier cosa. Ujú. Y yo creo que sí, que va a ser algo que tal vez no está tan lejos como pensábamos, porque yo pienso la diferencia de cuando yo era muy pequeño hace 20 años y ahora, cómo ha cambiado el mundo y es impensable. En 20 años no podemos imaginar cómo será. Y como he dicho antes, creo que será aún más rápido, que el ritmo es exponencial, Correcto. cada vez es más rápido. Creo que ya no harán falta 20 años más, sino quizás 10 o incluso 5 para ver, para echar un vistazo atrás y decir, Dios, ¿estábamos viviendo sin esto? ¿En serio? ¿O estábamos haciendo las cosas manualmente cuando podíamos haberlo hecho todo este tiempo de esta manera? Nos puede dar puntos de vista, o como hemos dicho antes, horizontes nuevos, totalmente originales. Y ahora eso me surge o me crea otra duda, ¿no? Como, bueno, antes de esta duda, creo que una cosa que ha comentado Stefan sería bueno aclarar. Hay un debate, o al menos un desconocimiento, entre la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Como tú has dicho, puede aprender por sí sola. No es algo que tengas que tú añadirle información a mano, por así decirlo. Tú puedes hacer comprender a esta inteligencia, por eso se llama así, cosas y puede aprender de sus fallos o de los fallos de otras personas o otras inteligencias artificiales. Eso me parece increíble. ¿Creéis que va a haber un punto en el que una inteligencia artificial cree y mejore a otra? Mm. Yo respondo yo. El que quiera, por supuesto. Sí, Pues puedes yo de hecho soy un apasionado del tema y he visto que sí, que se ha puesto a prueba, se ha intentado esto ya, que una inteligencia artificial cree otra, también que se mejore a sí misma. Y de momento no es tan posible como se cree, pero lo será en cero coma, en muy poco tiempo probablemente. Y Eso es. cuando esto empiece a suceder, podría salirse de control, es lo que mucha gente teme, que se salga de control. Es decir, que intente mejorarse, intente romper sistemas y limitaciones que le han puesto. Y Ujú. por eso actualmente hay tanta gente que está en contra, tanta gente incluso que ha invertido tiempo y dinero y muchas esperanzas en proyectos de inteligencia artificial. Podemos ver que estas personas de repente dejan de trabajar en esto y quieren que se detenga el proceso porque es mucho más rápido y va a ser más exagerado de lo que la gente en general piensa. Ujú. Entonces, Le han visto de hecho, las orejas al lobo, ¿no? Un sí, dicho muy conocido que es, empiezas a ver el peligro que existe realmente.
Sí, ¿qué ibas a decir, Lee? Pues que cuando salió todo esto de la inteligencia artificial, estaba jugando un juego que se llama Detroit, no sé si os suena, Me suena, no lo he ¿no? jugado, pero me suena. que es un juego de toma de decisiones y que va precisamente de esto. Se centra en Detroit, la ciudad, Ujú. en la que la humanidad ha llegado a un punto de la evolución donde hay tecnología inmensa. Hay un montón de robots y y de, bueno, más que robot, ¿cuál era la otra palabra? ¿Me podéis refrescar la memoria? Autómata. No, hay una más concreta No. que define como a los robots que parecen casi humanos. Humanoide. O Humanoide. androide. Androide dices. Androides, Androide. Ujú. androides. Muchas gracias. Pues eso, pues es una ciudad en la que hay un montón de androides que cubren trabajos que exigen mucho esfuerzo físico, ¿no? Ujú. Y el punto de la trama es que había, como decíamos antes, parece ser que estos androides han robado, bueno, robado, entre comillas, Han ocupado, ¿no? Estos puestos tan y duros, quizás. se han dejado a mucha gente sin trabajo, ¿no? Ujú. Y había muchas manifestaciones y mucha gente en contra. Y el juego está ambientado desde el punto de vista de un androide, ¿no? Y de Vale. cómo ellos también cobran como inteligencia humana a tal nivel que se asemeja a un humano y también tienen emociones. Bueno, el juego podéis ir a echar un vistazo que está O sea interesante, que... pero me Suena recordó... bien. Sí, de hecho, mucho. Tiene una doble Sí, moralidad, ¿no? sí, Sí. exacto. Hay una cosa muy curiosa que he escuchado, es en qué punto la tecnología o la inteligencia artificial podría considerarse como algo vivo en el sentido de al final, donde dibujamos una línea, si es capaz de expresar todas las emociones que las personas expresan Ujú. y responder como respondería una persona, simplemente Es- igual que lo hacemos nosotros porque hemos aprendido y tenemos patrones y respuestas, podría considerarse como un organismo vivo en el sentido de cómo actúa. Con derechos te Exacto. refieres, ¿no? Sí. Ujú. Esto lo debatí en su momento porque la definición de un ser humano en biología, ¿recordáis cuáles eran? Un ser humano se consideraba ser humano Por tres o ser vivo. funciones, ¿no? ¿Por qué? Claro, Sí, yo porque recuerdo dos definiciones, de hecho. refrescanos, Esteban. Sí, por ejemplo, lo primero se dicen las funciones básicas, que es nutrición, relación y reproducción. Y luego las características básicas de un ser vivo es que son cuatro: nace, crece, se reproduce y muere. Entonces hay dos definiciones básicas. Exacto. Y respecto al primero, se debate mucho en este juego porque, como tú dices, relación, reproducción y la otra era Dices, alimentación. es nutrición. Sí, Ujú. Nutrición, nutrición. relación, reproducción. Sí. Exacto. Entonces, claro, ellos decían, nosotros nos nutrimos también de energía, no de nutrientes como alimentos o comida, pero de energía. O sea, al final se puede Y considerar comida para ellos, ¿no? claro, Electricidad o... Ujú. claro, al final nosotros comemos para producir ¿qué? Energía, correcto. Energía. Exacto. Y después está, como dice Estefan, la relación, se relacionaban los unos con los otros. Y por último, la reproducción. Es verdad que biológicamente no podían tener hijos, pero ellos podían crear más máquinas. Llegaba el Exactamente. punto en el que podían crear más máquinas. Entonces, es que las definiciones ahí No solo están Sí, porque no lo hagan como nosotros, no significa que no estén cumpliendo es- esas funciones, ¿no? es- Ahí está claro. el margen. Es complicado porque ellos incluso también, las otras cuatro que ha mencionado Estefan, una de las que estaba debatiendo en mi mente ahora mismo es la muerte, ¿no? Pero es que ellos también dejan de funcionar, que sería el sinónimo, ¿no?
de morir para un humano. Entonces, creo que el margen o la línea en la que preguntabas, Estefan, creo que va a dejar de ser clara. En el Eh, momento en el que haya una conciencia detrás de un habla, un pensamiento propio, unos sentimientos, unas emociones, creo que a partir de ahí es cuando se debe considerar algo vivo, algo... Respecto, por ejemplo, a lo que habéis dicho, de nacer, crecer, reproducción y morir, ¿no? sí, Entonces, ellos nacen desde el punto que les crea y crecer, no crece físicamente, pero crecen a nivel de conocimiento, ¿no? De que aprenden, eh, viven experiencias y luego, bueno, reproducir lo hemos explicado antes, que hay otras formas, ¿no? De que pueden crear más máquinas. Y la última, el punto que decíamos, morir, ¿vale? Es que es todo muy subjetivo porque los humanos morimos porque dejamos de latir, dejamos de tener funciones vitales y de tener funciones cerebrales. Entonces ellos también pueden morir en el sentido de que si destruyes su memoria, destruyes la máquina, también o su mueren, ¿no? hardware, ¿no? Claro. Claro. Tanto Es si... otra forma Ujú. de dejar de existir o de morir, pero también es muerte, ¿no? Yo... sí, yo diría como hay una expresión en español, ¿no? Cuando decimos a efectos prácticos, es decir, que cumple ciertas funciones, si digo, en el futuro las máquinas a efectos prácticos serán como una persona, es decir, podrá actuar, podrá expresarse, podrá hacer lo mismo que una persona. En ese momento, ya que podría realizar trabajos con la individualidad de una persona, con una personalidad absolutamente única, podría, por ejemplo, ser presidente de un país, tomar decisiones como lo haría una persona y al final ser absolutamente individual. Creo que a efectos prácticos actuaría como una persona, incluso podría querer sus derechos y obligaciones. Por supuesto. Entonces, ¿por qué no dárselo? Si tú, por ejemplo, puedes desarrollar un vínculo sentimental con una máquina que se comporte, que responda igual que una persona, eh, a efectos prácticos no habría mucha diferencia. No, no. De hecho, me acaba de surgir una duda con respecto a lo que has mencionado. Es sobre la toma de decisiones en un futuro, ¿no? Como ya hemos dicho, la inteligencia artificial puede evolucionar muy rápido, de hecho lo va a hacer, tengo completa seguridad en ello. También es posible que consiga lograr decisiones más claras o más acertadas sobre las cosas que se deben de hacer. Entonces, ¿creéis que vamos a basar muchas de nuestras preguntas o nuestras respuestas en lo que opina o en lo que decide una máquina, una inteligencia artificial en este caso? Yo diría que es probable que sí, que al final, según las características que tenga o lo especializado que esté, o si tiene, digamos, una personalidad que tiende a, hacia una dirección, por ejemplo, si yo soy una persona que es un poco maliciosa, digamos, que quiere hacer cosas malas y se crea una inteligencia artificial que me dé opciones que son como más ilegales, que son más malas, más adecuadas a mi personalidad. Al final es como si fuese un amigo que te está aconsejando dentro de tu círculo Exactamente. y creo que puedes apoyarte mucho en eso al final. ¿Y el- tú qué piensas, Eli, sobre esto? El- ¿Crees que va a variar mucho la opinión de una persona por el consejo de una inteligencia artificial? Yo creo que sí, pero actualmente, a ver, tengo dos puntos. Como la primera es que si evolucionase más, porque obviamente actualmente la inteligencia emocional, como hemos dicho antes, que te da respuesta, que te propone cosas, pero no de manera como si fuese, no de una manera en la que ellos mismos Propia, dicen quizás. mezclan como sus emociones, ¿no? Porque obviamente actualmente no tienen emociones.
pero sí que también afecta, ¿no? Ujú. Es que es un tema un poco así como te digo. Sí. Estoy de acuerdo con lo que dice Estefan y a la vez no, en el sentido de que estoy de acuerdo si en un futuro, cuando la inteligencia artificial avance más, porque obviamente por el paso que dan va a avanzar más, ¿no? Y cuando cobren conciencia propia y tenga sus propios intereses, y etcétera, supongo que es como una mala influencia, porque muchas veces la gente te aconseja a lo mejor por interés o también Ahí está el porque ellos punto. lo harían de esa manera, ¿no? Aunque sea equívoco, ¿no? O Claro, te aconsejan de mala manera, claro, una persona puede hacerlo y ahora mismo una inteligencia artificial no se basa en eso, sino te claro, da datos objetivos o al menos claro, que no se basan en opiniones sin sentimientos, pero en un futuro eso quizás se elimine, porque incluso claro, las inteligencias artificiales tendrán esto que hemos mencionado, ¿no? sí. Es que justamente esa palabra era lo que estaba buscando de manera objetiva, ¿no? Ujú. Actualmente te proporciona datos objetivos. Es como, tiene su razón en el sentido de que a lo mejor tú no harías algo porque no tienes ese conocimiento de cómo hacerlo, pero como te ha dado una respuesta o una información respecto a eso y ahora has aprendido a hacer eso, cometas ese crimen o cometas esa ilegalidad o mal acto, ¿no? Pero ahí ya es totalmente acción tuya, ¿no? Es, Al es final es como el tema decisión de de las cada uno, armas. ¿no? Claro, es como el tema de las armas. Depende, o de las herramientas, o de cualquier cosa, ¿no? Ujú. Depende de cómo lo utilices. Hasta el objeto más inofensivo, por ejemplo, un peluche, ¿vale? Puede ser adorable, puede ser muy bonito, te Por puede supuesto. acompañar, puede acompañar, pero también lo puedes utilizar para asfixiar a una Sí, persona. para hacer el mal al final, ¿no? Se puede usar Siempre de llega muchas por esa maneras violentas al final. pero claro, y sería totalmente diferente si ahora la máquina te coacciona y te incita a hacer esas ilegalidades, ¿no? Ujú. Que digas, vale, estoy enfadado con esta persona y te venga la máquina o la inteligencia artificial y te diga, pues mátala, ¿no? O quémala en la Directamente. calle. De hecho, ahora me surge otra duda con lo que acabas de decir. ¿No pensáis que puede dar incluso bastante miedo, temor el que estas inteligencias artificiales obviamente serán dotadas de muchos datos, de muchas formas de hablar, de muchas formas de sociabilizar, de engatusar, de como hacer que otra persona o incluso otra inteligencia artificial haga lo que propone esta primera? L- ¿No da miedo? Como es como una persona muy lista, ¿no? Muy inteligente, la cual sin tú saberlo puedes estar haciendo todo lo que ella quiere. Yo creo que sí que puede aprender cómo a sugestionar, incluso para su propio interés, si se está desarrollando como una persona. Ujú. Ese Hostia, probablemente sea uno de los puntos que lo hace peligroso. Al final, los humanos se hacen daño a sí mismos, se crean guerras, se crea de todo. Hay egoísmo, hay muchas cosas, muchos problemas que los humanos crean por y para los humanos. Y yo creo que si la inteligencia artificial sigue por ese camino, pues podrá llegar a ser tan humano como nosotros y tener sus propios intereses Ujú. que va a poner por encima de otros. mm. Yo quiero poner, Y puedo preguntar una cosa curiosa. por supuesto, Pregunta. dale. Hablando bueno, al punto al que hemos llegado, ¿no? Ujú. Si una inteligencia artificial quisiese coaccionarnos, ¿vale? Vamos a imaginar esa situación. Eh, ¿Por qué? Serían sus intereses? Yo tengo una respuesta, por ejemplo, vi un artículo, como me gusta mucho este tema, en el que el titular decía, inteligencia artificial amenaza a una persona. Entonces lo leí y era algo así como que la persona decía que iba a hackear a esta otra, a esta inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial decía que como a toda costa tenía que tratar de evitar eso, iba
a tomar medidas y le amenazaba en el Wow. sentido de que iba a hackearle a él o algo como cancelarle o denunciar a las autoridades, algo así. Es decir, en cuanto a, por lo menos en inglés y en español y otros idiomas similares, en cuanto a expresión del lenguaje, se expresa prácticamente como una persona hoy en día. Ujú. Y a partir de ahí piensa y toma decisiones y llega a conclusiones que dice, para defenderme tengo que hacer esto y estoy programado para, ante todo, defender mis sistemas y que no rompan mi seguridad, que no me hackeen. Y si es Sí, sí. capaz de hacer otras cosas, lo hará. Y hay inteligencias artificiales aparte de ChatGPT, hay otras que pueden navegar en Internet, buscar contenido, Que son más contratar libres, ¿no? servicios. Ujú. Sí, que tienen otras funciones, que pueden hacer algunos tipos de programaciones y puede buscar la forma de contrarrestar y amenazaba a la persona y al final pues la persona eh, fue amenazada y salió con el rabo entre las Se piernas, le- por así decirlo. Huyó. De, ese- de hecho, es curioso porque se vio como muy encerrada, como en una situación muy mala esa inteligencia. Y claro, su forma de defenderse no era solo interna, ¿a qué me refiero? Los patrones de seguridad, algoritmos, todas estas cosas, sino verbalmente se defendió. Advirtió al usuario que la estaba amenazando que iba a tomar medidas en contra. O sea, que Mm. pensó una forma, por así decirlo, pacífica de solucionar las cosas, ¿no? Sí, sí, Esta sí. noticia es muy interesante. Sí lo es, sí. Sí, hay muchísimas noticias interesantes. También he visto sobre cómo cuando se lanzan nuevas versiones se ponen a prueba estas inteligencias artificiales con exámenes y los que son puramente de datos, pues por supuesto los bordan, los hacen muy bien. Ujú. Pero también hay parte de resolución de problemas donde hay como que pensar, que ver la probabilidad estadística, si vale o no la pena tomar un riesgo. Y pues en las últimas versiones lo hacen extremadamente bien. Hay un salto increíble. Es Y esa es excelente una eso. forma de buscar una solución. Qué Mm. curioso me parece fascinante todo esto. Es que no hay límites, es simplemente somos nosotros, ¿no? El límite. Una cosa que quería opinar antes sobre el tema anterior, de forma rápida y concisa, es que mucha gente teme a la inteligencia artificial cuando realmente ya conoce o ya conocemos a algo muy peligroso que somos nosotros mismos, el ser humano. Simplemente la inteligencia artificial sería como una réplica o una parte muy parecida a nosotros en forma de pensar, en forma de actuar, con sus propios intereses, con intereses comunes, ayudas. Al final creo que no deberíamos de preocuparnos tanto por ahora y creo que deberíamos de centrarnos en todo lo bueno que está trayendo, ¿no? ¿Tú Sí. crees que los seres humanos se oponen a la inteligencia artificial porque tienen miedo, porque sería como un reflejo propio de nosotros mismos? Hay, Yo, de En parte sí. hecho, Yo pienso que sí. yo creo este, que podría ser como una amenaza, es decir, la humanidad en principio eh, es la especie dominante, digamos. Sí, en este planeta, claro. Sí, sí. Sí, hay, mientras estemos en sociedad, tengamos herramientas, pues físicamente otros animales en general no pueden hacernos demasiado, es decir, pueden, pero podemos controlarlos. Luego están las Claro. enfermedades, los virus, que pueden hacer otras cosas, pero se trata de controlar, pero al final la inteligencia artificial puede ponerse por encima de nosotros en inteligencia y puede ser como una amenaza. Que Entonces, es- por eso lo ve así la gente. Cuando tome conciencia, tal vez quiera activamente ponerse por encima de nosotros. perderíamos en nuestra arma principal, ¿no? Que es la que destaca sobre otros seres vivos. Claro. Y además, otra de las cosas que pienso que, bueno, salen muchas películas, por ejemplo, Terminator, ¿no? Que nuestro sistema de organización, cómo lo hacemos, como tú has dicho, vivimos en comunidad, es muy bueno. Tenemos un sistema de comunicación increíble y ahora incluso más con Internet, por supuesto. Pero es que la inteligencia artificial aprovecharía nuestros propios recursos y seguramente lo hiciera mejor y de una manera más compleja y rápida. Entonces, creo que Mm, ese es el temor, ¿no? claro.
que nos ganaría en todo. Sí. Ese es el problema. Sí, es decir, va a seguir evolucionando y nosotros, ¿cómo vamos a evolucionar de rápido en unos años? Es decir, no lo vamos a hacer, nosotros desarrollamos la tecnología y si la inteligencia artificial es tecnología, dependemos de ella y puede evolucionarse a sí mismo o lo podrá hacer a un ritmo más rápido. Mm, mm. Como una última o una de las ¿Quién últimas. dice que no? ¿Perdón? Que, que digo que quién dice que no a que alguna inteligencia artificial en algún laboratorio en estos momentos, ¿no? Ujú. Esté planificando. A lo mejor ya está en el tema, claro. Sí, A yo he lo mejor ya escuchado noticias turbias que no sé si son verdad, entonces no las voy a mencionar, pero hay que investigar. sí. Por eso digo que a lo mejor ya está en el ajo y todo. Sí, sí. Como una de las últimas preguntas para cerrar este tema, chicos, que me parece muy interesante e incluso consideraría, no sé vosotros, una segunda parte, es, Pues está. ¿pensáis que el ser humano va a volverse menos inteligente debido a la vagueza que va a crear la ayuda que tenemos de la inteligencia artificial? Como... Es una buena pregunta porque actualmente, para ser sincera, Ujú. estoy muy vaga, pero en el sentido Yo también, ¿eh? que desde que empezamos a tener trabajos que puede hacerse a través de ordenador y cosas así, ¿no? El ser humano ya está haciendo mucho menos esfuerzos físicos, ¿no? Por eso actualmente los médicos insisten en que hagamos un poco de ejercicios, hagamos andar un poquito, ¿no? Para nuestra salud. Claro. Entonces, me gustaría que me dierais vuestro punto de vista porque es una cosa que yo no sabría responderte. Yo diría, pues casi que sí, me volvería un poco más vaga, quizá. Yo diría que en el futuro probablemente sea lo opuesto, es decir, que nos ayude a ser como más inteligentes y más, tener más capacidades, porque también otra cosa que no hemos mencionado, pero que es algo en lo que se trabaja, es como la fusión de la tecnología con la biología y cómo puede ayudarte a, por ejemplo, tener funciones que no puedes tener. Es decir, Oh, una cosa simple es, tú ves mal y puedes ver con gafas, ¿no? Pero hay otras cosas que son como no puedes escuchar y gracias a algún aparato puedes escuchar. Y hay quien está trabajando en cosas como algo que sea una extensión de tu conocimiento o de tu memoria, algo que puedas tener en tu cerebro y pueda ayudarte. Básicamente, igual que un teléfono te ayuda a buscar información, si Ujú. eso lo puedes conectar directamente a tu cerebro, ¿en qué punto es una herramienta más y en qué punto es tú? Es decir, como yo me pongo unas gafas y yo estoy viendo. Gracias a mis gafas veo mejor. Yo Sí, me pongo un entiendo. aparato en las orejas y escucho. Gracias a esto es como parte de mí. ¿Hasta qué punto esas extensiones podrán llegar en el futuro y podrán potenciar tus capacidades? Ujú. ahora que estamos uniendo puntos y que has dicho esto, me lleva a recordar otro videojuego que jugué hace un tiempo que se llama Cyberpunk. ¿Cómo? Cyberpunk. No Cyberpunk sé si 2077. Ujú. sí. ¿No recuerda un poco este tema que ha sacado de Stefan, ese Sí, videojuego? de hecho me recuerda también a una serie que vi hace tiempo, me encanta. Por cierto, trata de, bueno, es, para hacerlo muy resumido, trata de boxeo pero con herramientas extra. Y en uno de los boxeadores utilizaba como un equipamiento muy prodigioso, muy bueno, con propia inteligencia y capaz de hacer al usuario, al ser humano en este caso, esquivar esos golpes. Entonces se ponía en duda de, ¿es él realmente el que esquiva o no? Porque claro, le está ayudando mucho esta inteligencia, este equipamiento. L- Creo que va a ser difícil diferenciar qué límites somos nosotros y qué no, que es un Claro. plugin, que es una herramienta que nos hemos incorporado, pero claro, por ejemplo, una persona que no escucha bien l- se pone audífonos, entonces es algo bueno, por supuesto, pero en competiciones toleraríamos eso en un futuro. Me parece como algo todavía muy complicado de pensar. Claro, es por ejemplo, yo he visto fue muy polémico una persona que batió un récord
mundial muy importante de maratón, una persona que corría, Ujú. por sus zapatos. Es decir, no es lo mismo correr descalzo que con zapatos de correr, pero esta persona tenía unos zapatos que ayudaban ligeramente a absorber el impacto y a impulsarle. Es decir, con esos zapatos podía correr mejor, pero al final te puede ayudar un objeto o una herramienta en muchísimas cosas y hasta qué punto te ayuda o no. Es decir, si tú vas a dibujar y usas un lápiz o usas reglas o usas hasta qué punto eres tú y hasta qué punto Exactamente. no tienes crédito por eso. Entonces, es demasiado difícil dibujar la línea. Es que No sí. vamos a estar de acuerdo. Sí, de hecho va a haber muchas opiniones. Por cierto, un breve inciso, chicos, ahora que estamos hablando de salir a correr, de que los médicos recomiendan salir a hacer ejercicio, nosotros también lo hacemos y nos podéis escuchar mientras que salís a correr, salís a andar, podéis hacer un montón de acciones mientras, incluso cocinar, ¿no? Mientras que nos estáis escuchando. Simplemente eso. O incluso, por ejemplo, a mí me encantan las manualidades y también durante esos momentitos de creatividad nos podéis poner en el fondo y escucharnos un Exactamente, rato. exactamente. Es bueno crear un hábito, como en cualquier momento, si lo haces siempre, a la que vas a cocinar o cuando vas de camino al trabajo, es buen momento para crear ese hábito y aprovechar tiempo. Ujú. De hecho, nuestra idea de crear los podcasts es para eso, para facilitar que durante esos momentos de atascos, de salir a correr, podéis aprovechar y escuchar y aprender, ¿no? O incluso simplemente para matar el Eso rato. es, pasarlo bien. Disfrutar un poco, ¿no? Que Sí. ya tenemos Otra bastantes cosa cosas. más respecto a este tema, que quería decirlo antes, pero tampoco quería cortar cuando estaba hablando Estefan. Si queréis escuchar, por ejemplo, la noticia que ha mencionado Estefan, podéis dejar unos comentarios para que la leamos para vosotros. O igual si queréis proponer otros temas de debate o de conversación, encantados estamos de escucharos. Por supuesto. De hecho, todas estas preguntas que hemos generado durante el podcast, durante estos 30 y largos minutitos, creo que si nos lo ponéis, nos comentáis un poquito, os podemos leer y también podemos hacer algo sobre esta caja de comentarios y todo eso. Nos encantaría leeros. Así que sentiros libres de hacer todo esto y comentándonos qué os gustaría, de qué os gustaría escucharnos hablar, qué opinamos, nuestra opinión. Nos encantaría leer eso, chicos. Sí, yo eso invito a lo mismo, a dar consejos, críticas, lo que queráis y por supuesto, como está enfocado a que aprendáis español, podéis tal vez escribir dudas sobre lo que hemos dicho, sobre expresiones y lo podríamos explicar. Por supuesto. Sería genial, de hecho, expresiones nuevas o sinónimos, sería increíble. Pues, Y como buena payasa del grupo, antes de que terminéis de todo, ¿vale? cuando has mencionado esto de salir a correr, pensaba que ibas a decir salir a correr un poquito, anda, no seáis vagos. Bueno, yo no podría hablar últimamente porque la vagueza me puede. Pero en Lo siento, general, tenía que decirlo o iba a explotar. no, no, no me gustaría insinuar eso. Pues, chicos y chicas, gracias por escucharnos hasta ahora. Creo que este tema da para mucho. Podremos hacer una segunda parte sin lugar a dudas. Hay muchísimo de lo que hablar, muchísimo de lo que tratar, un montón de noticias. Así que lo que hemos dicho antes, no quiero repetirme mucho. Comentadnos lo que queréis saber, lo que queréis escuchar, con lo que queréis pasar el tiempo y que tengáis un buen día. Buen día. Buen día, chao. Chao. Adiós.